dentro de un trabajo de grado es el índice, y a partir de ahí es que uno se arma como quien dice la idea de lo que va a ser su trabajo de grado. Si yo veo un trabajo y veo el índice que no está estructurado según el manual de Looper, ya empiezo a pensar mal. Ya empiezo como a escudriñar a ver qué otro error se consigue. Eh, Empezamos a ver qué errores consigo por allí para poder, digamos, bajarle puntos, digamos, devolverles el trabajo. Lamentablemente los jurados somos así de malos. Y somos muy exigentes con lo que es el manual de Looper. ¿Okay? Entonces, esto es lo primero que quiero que vean, que todo lo relacionado con lo que es el índice. ¿Okay? Fíjense cómo plantea los anexos. Los anexos se colocan con letras y no con números. ¿Okay? Es una característica. Muchos de los errores en los índices es eso, precisamente, que colocan con números y no con letras. Bien, vámonos a las cosas más puntuales. Obviamente yo no les voy a hablar de todo el manual, porque eso les corresponde a ustedes leerlo, pero vamos a características fundamentales. ¿Okay? Por ejemplo, lo que es citas y notas, lenguaje y estilo, que es lo que más, digamos, nos abarca en este caso. Vámonos a la página 41. Citas y notas. Fíjense que en este caso, cuando hablamos de citas y notas, las citas de texto se utilizan para presentar información y datos tomados de otros trabajos e identificar las fuentes de referencia. En este caso, Clorinda, no te preocupes. No te preocupes que la línea de investigación yo lo voy a aclarar luego. Al final voy a hacer una especie de recapitulación y luego de finalizar lo que es la parte de el manual UPL. No te preocupes, Clorinda. ¿Okay? Bien. Entonces, decía que las citas es cuando nosotros trabajamos o tomamos trabajo o autores de otras investigaciones que tienen que ver con nuestro trabajo. Y nosotros debemos tener cuidado con esas citas que nosotros tomamos porque esas citas tienen cierta estructura dependiendo de la cantidad de palabras que tenga esa cita. Fíjense acá. Las citas textuales con menos de 40 palabras se incluirán como parte del párrafo dentro del contexto de la redacción entre doble comilla. Es decir, si usted está escribiendo un párrafo, normalmente usted está transcribiendo y usted dice, bueno, las TIC no sirven para nada, por poner un ejemplo extremo. Esto de acuerdo a Peraza 2020, abren comillas, y dicen lo que yo digo textualmente dentro de mi trabajo de investigación. Cierran la comilla y me colocan el número de la página. ¿Okay? De todas maneras, ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo sería eso. Las citas que tengan más de 40 palabras tienen un párrafo aparte. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo de eso. Vamos a ver si hablo por aquí. Voy a abrir el ejemplo de mi tesis o de mi trabajo de grado que desarrollé en una de mis maestrías relacionados con eso. ¿Ok? Vamos a ver por acá. Trabajo de grado. Para que ustedes vean cómo se debe aplicar las normas UPL en este caso. ¿Okay? Vamos a esperar que abra. Estamos en vivo y directo. Cualquier cosa puede ocurrir. Quiero saber si me escuchan hasta ahora. ¿Me están escuchando? Por favor. Ok, excelente. Nos escuchamos entonces. Muy bien. Fíjense, aquí tengo un trabajo de grado. Este fue un trabajo de grado que yo presenté en maestría en Maracay. ¿Ok? UPL Maracay. Fíjense acá. Aquí, fíjense cómo planteo el título. ¿Ok? Ven esa forma piramidal. Así debe estar el título. Siempre en la tercera letra debe estar la segunda línea y de ahí en adelante construyen un título en forma piramidal. ¿Ok? Esto que está aquí, de todas formas, el manual de la UPL, al final, en la parte de anexos, aparece cómo debe ir un trabajo, la portada, cómo debe ir. Vamos a mostrárselo aquí. Fíjense acá. Por aquí aparece al final del manual UPL. Y el manual UPL es muy específico, ¿ok? El manual UPL es un manual muy bueno porque especifica todo. Casi que te dice paso a paso lo que tú debes realizar, ¿ok? Fíjense acá, por ejemplo. Ajá, fíjense, aquí está. Esta es la página de la portada, ¿eh? Aquí aparece el membrete, el título de la tesis. Este ya es cuando ya es el trabajo de grado o tesis en el caso del doctorado. Y aquí quiero que diferencien algo, no es lo mismo tesis que trabajo de grado, ¿ok?
El trabajo de grado es cuando se hace maestría. Y tesis es cuando ustedes hacen trabajo doctoral. ¿Okay? Aquí ustedes van a desarrollar un trabajo de grado. Tengan cuidado con esa diferencia. ¿Okay? Aquí es cuando, esta es la portada que se hace cuando ya es el trabajo de grado final. ¿Okay? Se coloca autor, tutor y la fecha, el lugar y la fecha. ¿Okay? Fíjense que no van los títulos. Un error muy común aquí es colocar autor, licenciado, profesor, arquitecto, ingeniero, Gabriel Praza. No. Igual al tutor no se le coloca doctor, magíster, no. Se coloca simplemente nombre y apellido. ¿Okay? Aquí, eso es cuando es el trabajo de grado ya final. ¿Ok? Cuando es proyecto, aquí dice cuando es proyecto. Aquí es el proyecto. Esto es lo que ustedes van a entregar cuando es seminario 1. Fíjense que dice proyecto del trabajo de grado o tesis, si fuese el caso. ¿Okay? Proyecto de trabajo de grado. Ya va, que aquí salió una ventana que no debió salir. Cerramos. Ok. Ajá. Proyecto o trabajo de grado. De trabajo de grado o tesis en el caso de la maestría. Fíjense que el autor, nombre y apellido, tutor, ciudad, sede del instituto, en este caso San Felipe, mes y año. ¿Ok? Esta es la constancia de aceptación del tutor. Este es el que le firma a su tutor cuando aceptando su trabajo de grado y aceptando la tutoría del mismo. Este es el índice del contenido. Aquí cuando hablamos de proyectos se habla de índice de contenido, ¿ok? No hablamos de índice general ni nada por el estilo. ¿Okay? Este es índice de contenido. Aquí va el resumen, donde va el título de la tesis. El resumen va en interlineado 1.0. Los descriptores. Esas son las páginas, lo que nosotros llamamos páginas preliminares, ¿ok? Aquí vemos, por ejemplo, la aceptación del tutor, ¿ok? Esto es opcional. Lo que es la dedicatoria y todo esto es cuando ya es el trabajo final. El trabajo final que ustedes entregan en seminario 2 o después del seminario 2. Fíjense que ya cuando hablamos del trabajo final es índice general. Vamos a ver si yo consigo por acá el proyecto para que observen la diferencia. Vamos a ver. Fíjense la diferencia entre un proyecto y un trabajo de grado. Fíjense acá el proyecto. Este fue el proyecto de ese trabajo de grado, ¿ok? Aquí estoy presentando algunos problemas con el internet. Ok, ya se arregló, aparentemente. Aparentemente se ha arreglado. Ok. Fíjense que digo proyecto de trabajo de grado. Aquí en la página, en la portada, digo trabajo de grado. Ok. Fíjense, ahí vemos la primera diferencia. Aquí coloco autor. Fíjense que yo no coloco aquí profesor, sino que coloco simplemente Gabriel Peraza. ¿Okay? La aceptación del tutor. Fíjense que no coloco dedicatoria ni nada por el estilo, porque eso es ya cuando es trabajo de grado final. ¿Okay? No es cuando el proyecto. ¿Okay? Aquí tenemos, fíjense, índice de contenido cuando es proyecto. Cuando es trabajo, aquí es índice general. Fíjense todo lo que lleva el índice general y miren cómo es el proyecto. ¿Okay? Mucho más sencillo. Porque el proyecto debe contener solamente, de acuerdo al manual UPEL, 40 páginas, incluyendo las páginas preliminares. Cuando hablo de páginas preliminares me refiero a portada, índice, resumen, aceptación del tutor, etc. ¿Okay? Aquí está el resumen. Fíjense cómo se coloca. El resumen, fíjense que tiene un interlineado de 1. Cuando hablo de interlineado de 1, es que no tiene 1.5 o mayor a ese. Recuerden que cuando nosotros hacemos un párrafo, podemos colocar interlineado 1, 1.5, etc. ¿Okay? Fíjense que el resumen tiene interlineado 1. El resumen debe tener, de acuerdo al manual UPEL también, debe tener 300 palabras como máximo. ¿Okay? Y los descriptores. Los descriptores le doy un tic. ¿Okay? Los descriptores básicamente están en el título. Vienen siendo, en el caso de la investigación cuantitativa, viene siendo lo que son las variables. ¿Okay? Como una herramienta tecnológica, que es una de mis variables, y optimización, enseñanza y laboratorio, que son como las palabras claves del título. ¿Okay? Salen del título. Es un tic que le doy. Fíjense que aquí en proyecto hablo de secciones. En trabajo de grado yo no hablo de secciones. Yo hablo, fíjense que en trabajo de grado ya hay lista de cuadros, lista de gráficos,
Es muy diferente, ¿ok? Tiene introducción el trabajo de grado, el proyecto no tiene introducción. Fíjense que aquí en el trabajo de grado hablo de capítulo, en el proyecto hablo de secciones, ¿ok? Básicamente el proyecto es el trabajo de grado pero en miniatura, ¿okay? Por decirlo de alguna manera, ¿okay? El proyecto debe contener 40 palabras, incluyendo incluso las referencias. Aquí me pasé un poquito, si nos damos cuenta, 56, digamos que el jurado te puede dar una holgura, pero no se pueden pasar. Ya cuando llegan a 60, 65, ya el jurado como que, epa, no, ya deben cambiar eso porque es mi máximo, perdón, es 40, o la cantidad máxima es 40, ¿okay? Esto es un proyecto, como se pueden dar cuenta, es cuantitativo, porque hablamos de objetivo. Cuando hablamos de una investigación cualitativa, hablamos de propósitos, ¿ok? Y voy aquí con lo de las citas ya para ir viendo acá, para que vayan viendo cómo es las citas cuando es con menos de 40 y cuando es con 40, que muchas veces tenemos ese error, ¿ok? Fíjense acá, aquí encontramos una cita, aquí encontramos una perfecta. Fíjense acá. Aquí yo cité a Cohen 1980. Fíjense que siempre va el apellido, ¿ok? Apellido, no va el nombre. Ustedes no pueden colocar, por lo menos si se llamaba Alberto Cohen, ustedes no pueden colocar Cohen Alberto o Cohen A. Punto. No, solo el apellido y el año entre paréntesis. Y la cita, aquí se ve la comilla abierta, la comilla cerrada y el número de página. ¿Ok? Demier, y tranquilo, sigue intentando y si no puedes, no te preocupes que la clase va a estar grabada, ¿ok? No te preocupes por eso. Allí yo voy a dejar la clase grabada y podrás dejar en forma de comentario, ¿ok? No hay problema, Magdalena. Bien, entonces, fíjense acá, esto es cuando es una cita menor a 40 palabras. ¿Cómo sé yo, profesor, cuando es menor a 40 palabras? Bueno, cuando ustedes trabajan con Word, ustedes sombrean esta cita, en este caso, y aquí abajo les va a aparecer conteo de palabras. Ustedes le dan clic allí y él les va a decir cuántas palabras hay. ¿Okay? Word es el que hace eso. No, usted no se va a poner palabra por palabra a ver cuántas tiene. ¿Okay? Word le puede contar la palabra. Usted sombrea, para menos si yo quiero saber cuántas palabras tiene este párrafo, usted sombrea esto porque está en PDF. Pero si estuviera en Word, usted va a sombrear y aquí abajito, aquí abajo, donde me ven el ratón, la flechita del ratón, a mano izquierda, va a haber un conteo de palabras. Y él le va a decir cuántas palabras tiene ese párrafo. ¿Okay? Y ahí usted va a saber si tiene 40, más de 40 o menos. Fíjense acá, cuando hay dos autores, usted va a colocar el apellido de los dos autores. Profesor, ¿y si son más de dos autores? Ah, bueno, usted va a colocar hasta 5 autores. Usted va a colocar, si hay 5 autores, hasta máximo 5, usted va a colocar los 5 apellidos y el año, ¿ok? Profesor, y si son más de 5, bueno, usted va a colocar el principal o uno de ellos, por ejemplo, si el trabajo de Rocha estuviera más de 5, usted va a colocar Rocha y otros 2007, ¿ok? De esa manera, usted va a poder citar cuando es más de 5 autores. Si son 5 o menos de 5, usted puede trabajarlo o colocarlo aquí dentro de la referencia. Recuerden que son solo los apellidos, ¿ok? Solo los apellidos. Profesor, y si no tengo el año, ¿no? Porque me canso de buscar y de buscar y buscar y no consigo el año. Bienvenido, Robert. Bienvenido. En caso de buscar y no consigo el año, siempre traten lo posible de conseguir el año, pero si en última instancia usted de verdad buscó y buscó y buscó y no consiguió el año, usted, Manuel de Luper establece que usted puede colocar aquí S.F, punto, en minúscula, que significa sin fecha, ¿ok? El número de página es fundamental, ¿ok? Profesores, si yo lo saqué de internet, de un blog, bueno, usted debe colocar página 1, porque es de la página del blog, ¿ok? Pero el número de página es fundamental, ¿ok? Es necesario que coloquen el número de página. Aquí, fíjense acá, y el número de página siempre va después de la comilla. Generalmente también algunos cometen el error de colocar el número de página dentro de la comilla. Cuidado con eso. Esos detallitos que ustedes pueden decir, bueno, pero esos son detalles muy tontos. Miren, eso lo ve el jurado, ¿sabes? Lo ve el jurado y la rebota trabajo por eso, aunque parezcan tontos. Por ejemplo, aquí tenemos una cita de más de 40 palabras. Fíjense que lo que les decía anteriormente, se coloca en un párrafo aparte, ¿okay? Y con un margen diferente. Debe haber 5 centímetros de este lado, del lado izquierdo, y 5 centímetros del lado derecho, acortado, ¿okay? Y por supuesto el número de página. El número de página va después del punto, ¿okay?
y van interlineado 1. ¿Se dan cuenta la diferencia de interlineado? Aquí hay 1.5, el interlineado que hay en estas dos líneas, y aquí en estas dos líneas hay interlineado 1. ¿Okay? A eso me refiero con interlineado. ¿Okay? Esas son las maneras en cómo nosotros vamos a citar en cualquier trabajo, no solo en trabajo de grado. Entiéndase, ensayos, informes, cualquier trabajo que ustedes hagan dentro de la UPEL, ustedes deben trabajar en base a este manual con estas normas, en todas las asignaturas que ustedes vean en esta maestría. Todas, absolutamente todas deben trabajar en base a esto. ¿Ok? Fíjense acá. Otra característica, vamos a ver el manual de la UPEL más bien ya cuando sobre un trabajo hecho. Me gusta mejor así porque lo veo como más práctico. ¿Okay? Fíjense que en los proyectos, aquí es igual, el orden, la manera en cómo hago las citas, es igual. ¿Okay? Fíjense cuando es 40, es entre comillas, el número de páginas. Cuando es más de 40, nos damos cuenta que es un párrafo aparte. Igual, las mismas normas, eso no va a variar. ¿Okay? Como les digo, cualquier trabajo que ustedes hagan debe incluir las normas UPL. Así sea un informe de una hoja, ustedes deben incluir las normas UPL. La forma de numeración, fíjense que cuando es numeración, o por ítems, como lo quieren llamar ustedes, ¿verdad? Se debe numerar con paréntesis. Puede ser letras o números, ya es de preferencia o dependiendo de la necesidad que ustedes tengan para numerar. Generalmente cuando es con características, si en el párrafo precedente no dice números, por ejemplo, si aquí dijera, piensa que aquí es una cita donde este autor tiene más de 5 y coloqué Daza y otros, ¿ves? Lo que les decía anteriormente, cuando hay más de 5, se coloca de esta forma. Entonces, si por ejemplo yo hubiese colocado aquí, Daza y otros 2009, mencionan 5 características. Fíjense que me menciona un número, ¿verdad? Entonces yo aquí debo colocar en número, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí dije que Daza y otros mencionan 5 características. Mencioné número. Entonces, pero como aquí no mencioné números, dice que menciona, entonces puedo utilizar letras. Profesor, ¿y puedo usar números? Sí, no hay ningún problema. Solo que es una recomendación de que si aquí menciono números, entonces aquí trabajo con números. Si no menciono números, trabajen con letras, ¿ok? Pero eso es a criterio de cada uno. Lo que deben ver es el formato, ¿ok? Fíjense que tiene como un margen diferente. Este margen se lo da Word automáticamente cuando ustedes coloquen esto así, doble paréntesis y la letra o el número allí, ¿ok? Mantienen el interlineado 1.5 en todo momento. ¿Okay? Fíjense acá, otra cosa característica del manual UPL que deben tomar en cuenta. Cuando trabajamos con siglas o acrónimos, o menos aquí se ve. Cuando ustedes lo vayan a mencionar la primera vez, sea la primera vez que ustedes vayan a decir Centro Boliviano de Informática y Telemática, ustedes deben decir lo que significan las siglas y colocar entre paréntesis dichas siglas. En este caso, CEBIC. Ya más adelante, cuando ustedes vuelvan a mencionar CEBIC, no van a colocar Centro Bolivariano de Informática y Telemática, no, simplemente van a colocar CEBIC, sin el paréntesis. Por ejemplo, aquí, vean esta sigla. Fíjense que son unas siglas. ¿Por qué yo no coloco aquí anterior lo que significan esas siglas? Porque en párrafos anteriores ya yo dije qué significaban esas siglas. Entonces, como ya yo lo dije, de ahí en adelante ya solamente coloco las siglas. Si yo más adelante yo hubiese mencionado CEBIC nuevamente, simplemente voy a colocar CEBIC sin el significado y sin el paréntesis, ¿ok? Fíjense que voy a no mencionar FEC, porque quiere decir que en los párrafos anteriores ya yo había dicho qué significan esas siglas, ¿ok? Deben tener cuidado con los márgenes. Yo vi mucho en los ensayos que ustedes colocaron, los márgenes, aquí no los respetaron, colocaron, no hay este espaciado que ustedes ven aquí que hay antes de cada párrafo. Tengan cuidado con eso también, debe ser de 5 espacios o 5 centímetros a la derecha, ¿ok? Bien, quiero saber cómo vamos hasta ahora. ¿Alguna duda, pregunta hasta el momento? Por favor, a través del chat. Me dicen si voy muy rápido, me disculpo. Díganme si vamos bien. Sí, Inmari, 5 centímetros a la derecha del margen, ¿ok? O también con la tecla de tu espacio, tú marcas 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, y ahí comienzas a escribir. ¿Ok? Liliana, eso debe ser por algún detalle de conexión.
Lo pongo ¿O has podido oír lo más importante? 545, 1898. Ok, Clorinda. Los anexos A y B del manual conducen a un proyecto y otro trabajo de grado. Correcto, Clorinda, así es. Uno es para el modelo de portada y de índices de un proyecto y el otro es para ya el trabajo de grado final. Porque cambian algunos aspectos sutiles, pero cambian. ¿Okay? Entonces, te puedes guiar por lo que es esos modelos. ¿Okay? Sí, esos 5 son con respecto a la primera línea de cada párrafo, correcto. Cada vez que tú inicias un párrafo, tú debes dejar 5 espacios, ¿ok? O 5 centímetros, como tú quieras ver. ¿Ok? 5 espacios o 5 centímetros, que es el margen que uno siempre deja para el momento de comenzar un párrafo. Es así. Bien, ¿alguna duda o otra pregunta? ¿Vamos bien? Ok, bueno, continuamos. Ah, ok. En los anexos no establecen los logos, Clorinda. Correcto, muy buena esa aclaratoria, Clorinda, excelente. Eso es un debate, ¿ok? Eh, algunos tutores, bueno, Lilian, de todas formas, cualquier cosa, si no te mejora el audio, la clase va a estar grabada, no te preocupes, ¿ok? Tranquilo. Bien, Clorinda, en cuanto a tu aclaratoria, eso es un debate en cuanto a los logos. Algunos dicen que como en el manual UPER no están los logos, no deberían colocarse. Otros dicen que, bueno, que los logos es algo que va siempre en todo documento de la OPEL, porque es lo que identifica la OPEL y que es lo que hace ver que al ver el logo, bueno, tú dices, es el manual, es de la OPEL este trabajo. Entonces eso ha sido como un debate en que no se ponen de acuerdo todavía algunos tutores y algunos jurados. Yo te recomiendo que en este caso le preguntes a tu tutor cuando hagas tu trabajo de grado si te permite usar los logos o te recomiendo no usarlo. Aquí va a ser más al gusto del tutor que otra cosa, realmente. A mi juicio, yo, Gabriel Peraza, opina que los logos deben ir, porque es el sello del Opel. ¿Ves? Es lo que te marca. Al ver el logo, tú te das cuenta que es el Opel. Indistintamente de lo que esté en el manual, quizá en el manual no está porque es como algo de lógica, es mi interpretación. Sin embargo, va a depender de tu tutor. ¿Okay? Ah, ok, Ilse, se coloca, ya te lo escribo en el chat, se coloca así, S.F. así, te lo acabo de escribir en el chat. ¿Okay? Así se coloca cuando no se consiga, ok, cuando no se consiga la página, no, cuando no se consiga la página, tú vas a colocar siempre esto, ok, P.1. Eso es un truco, ok. Digamos como para saltar un poco esa regla. Es un truco que les estoy dando, no se lo cuenten a nadie, okay. No se lo vayan a decir a los tutores, a los tutores a los jurados. Es un truco que les estoy dando allí. No se lo vayan a decir a nadie, ok. Mosca, al que me linchan. Ok, el éxito de nuestro trabajo de grado en un 50% será por la implementación y el otro 50% en contenido, es impresión. Correcto, es así. Mira, yo tuve una experiencia con mi trabajo de grado donde el jurado que me leyó mi trabajo de grado, eh, pues no me hizo ninguna observación en cuanto al contenido. Y las únicas observaciones que me hizo fue del manual UPL, detalles mínimos, como por ejemplo ese. Detalles muy mínimos, que uno dice, bueno, pero es que ahora a veces se enfrascan en unas cosas. Mire, uno de los detalles que ellos me marcaron en ese momento, me acuerdo, aquí tengo conexión a internet inestable, espero que se arregle, ok, ya volvió. Esto que dice aquí, página 201, yo lo había colocado antes del punto, es decir, colocaba eficaz, colocaba página 201 y colocaba el punto después. Y los jurados me hicieron esa observación. Me colocaron que no estaba dentro del manual UPER. Yo me cansé de mirar por qué no estaba dentro del manual UPER, porque era difícil para ese momento yo visualizar, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? No entiendo. Hasta que me percaté de este detalle. Y ese fue una corrección que me hizo el jurado. Entonces, hay jurados de jurado, ¿ok? Entonces, a veces se enfrascan en unas cosas que, bueno, dicen, uno dice, bueno, pero ¿eso en qué perjudica mi producción? Bien, leyendo aquí a Clorinda, en cuanto al nombre de objetivos, cuando la investigación es con enfoque cualitativo, el manual no establece otro nombre para ellos. En ese caso lo puedo nombrar propósitos, hitos, rutas, o debo seguir el manual con objetivos. No, Clorinda, cuando es cualitativo debes hablar de propósitos.
Ya cuando hablas de hitos o ruta, ya depende de tu tutor. Si tu tutor te acepta que tú lo llames hitos o ruta, porque la ventaja del enfoque cualitativo es que tú puedes darle el nombre a las secciones y a capítulos, perdón, el nombre que tú quieras. Claro, debes justificarlo dentro de tu trabajo y por qué le llamas ese nombre. Por ejemplo, yo si mi trabajo hubiese sido cualitativo, yo pudiese haber llamado, en vez de capítulo 1, yo lo hubiese llamado Newton 1. Y cuando me pregunten por qué Newton, bueno, porque yo soy de física, Isaac Newton fue el que plantó las áreas de la física y plantó la semilla de la física, y mi trabajo es una semilla eh, dentro de mi institución para que renazca y florezca una nueva gerencia educativa. Fíjense que suena poético, pero es así. La investigación cualitativa es muy poética, ¿sí? Y uno trata de enamorar mucho con las palabras. Entonces, va a depender de tu tutor si él te recomienda o no que en vez de llamarlo propósito, llames hitos o ruta. Lo que no debes hacer es llamarlo objetivos. Ojo, si es un enfoque cualitativo, no pueden llamarlo objetivos, tampoco pueden llamarlo capítulos, pueden llamarlo sendero, camino, otro nombre, pero no pueden llamarlo capítulo porque eso está dentro de un enfoque cuantitativo. ¿Okay? Cuidado, eso sí no lo pueden hacer. Liliana, me gustaría que al final nos coloque cómo sería el procedimiento de esta evaluación. Correcto, ok, Liliana, no te preocupes, al final te diré cómo va a ser la evaluación. Ilse, ¿hay algún libro que nos recomiende para trabajos cualitativos? Sí, la OPEL tiene algunos trabajos cualitativos, algunos libros relacionados con trabajos cualitativos que tienen algunos enfoques. Ahorita no recuerdo los nombres exactamente, hay uno que le dicen Las Tres Marías, que es un excelente libro, porque no solo habla de lo cualitativo, sino también de lo cuantitativo, pero lo hace muy específico, muy gráfico. Pero te prometo que al finalizar la videoconferencia, te voy a dejar allí algunos libros para recordarme los nombres que puedes utilizar para los trabajos cualitativos. ¿Okay? Al finalizar la conferencia, yo les dejo, en el transcurso de la tarde, yo les dejo por escrito en el aula virtual. Profe, entonces si nuestro trabajo es cualitativo o cuantitativo es indistinto. Sí, yo le mencionaba a una compañera que lamentablemente ahorita se ha estado satanizando mucho de lo que es el enfoque cuantitativo. Se ha hecho ver como que el trabajo cuantitativo ya no se usa, que está pasado de moda, que ya es obsoleto, etc. Es algo totalmente incongruente. Sin embargo, todo va a depender de lo que tú quieras lograr. Yo le mencionaba a una compañera que eso va a depender de lo que tú quieras y cómo lo quieras lograr. Por ejemplo, yo voy a hablar de una temática que es muy común dentro de la gerencia. La falta de comunicación. Si yo, como investigador, yo observo que la comunicación es eficaz dentro de mi institución, como yo lo enfoque es lo que va a decir si va a ser cuantitativo o cuantitativo. Si yo quiero diseñar una propuesta de una serie de estrategias para yo desarrollar una mejor comunicación dentro de mi institución, yo quiero diseñar algo, una estrategia, un taller de capacitación, de motivación, una estrategia gerencial innovadora que me permita hacer ver a mis docentes que deben mejorar la comunicación y todos los beneficios. Entonces, debo hacerlo bajo un enfoque cuantitativo. Si es así, si yo quiero diseñar una propuesta. Ahora, yo lo que quiero es, por ejemplo, mostrar cuáles son las consecuencias que tiene esa es la falta de comunicación, que la comunicación no sea eficaz. Yo quiero que la gente vea que ese fenómeno de la falta de comunicación me genera consecuencias dentro de mi área de trabajo. El liderazgo no se ejerce adecuadamente, entonces es cualitativo, porque hablamos de una metodología fenomenológica. Y yo quiero interpretar por qué existe esa falta de comunicación, entonces es fenomenológico hermenéutico, que es dentro de lo que es el enfoque cualitativo. Entonces, fíjense que es la misma temática, falta de comunicación o comunicación no eficaz. Entonces, pero como yo enfoque, como lo que yo quiera hacer es lo que me va a dictaminar bajo qué enfoque, si es cualitativo o cuantitativo. ¿Okay? ¿Quedó claro esa parte allí? De todas formas, ustedes van a ver investigación cualitativa y cuantitativa, ¿ok? Y van a profundizar un poco, pero estos son tips que les voy dando para que vayan como entrando en calor en el tema. Espero no ir muy rápido. Suele tener ese defecto, suele ir a veces un poco rápido. Ok, bien. Pueden ir haciendo sus preguntas, ¿ok? A medida que yo las vaya viendo, yo las voy a decir. Investigación cualitativa, Fundamentos y Praxis, muy bueno ese libro, excelente. Ese era uno de los que no me llegaba la autora, Belkis Rojas, correcto. Ese es muy buen libro y te puede servir, te da muchos tips. Exacto.
Betty Rojas. Gracias, Inmari, por recordarlo. No me ha llegado el nombre del autor. Bien, vamos a seguir viendo algunas otras cositas por acá. Otra pregunta que dicen que muchas veces uno se pregunta cuando va comenzando los proyectos. Profe, ¿cuántos trabajos tiene que tener capítulo 1, el capítulo 2, la sección 1, sección 2, sección 3, etcétera? Gabriel Peraza. Eso va a depender mucho de su doctor Gabriel Peraza. Esto es una opinión muy personal. Les dice, capítulo 1, que incluye planteamiento del problema o aproximación al objeto de estudio, perdón, al fenómeno de estudio en el caso del cualitativo. Objetivos o propósito, justificación. Esas tres cosas incluye la sección número 1. Les recomienda que no pase de 12 páginas. Capítulo 2 o sección 2 o marco teórico o sendero 2, como ustedes lo quieren llamar en el caso del cualitativo. Yo les recomiendo que incluya, por supuesto, antecedentes de investigación, las bases teóricas, bases legales. Yo les recomiendo que no pasen de 15 páginas. ¿Okay? El capítulo 3, sección 3, sendero 3, sendero metodológico, caso cualitativo. El resto de páginas que falten para completar las 40 en el caso del proyecto. Para el caso del trabajo de grado, usted tiene mucha más libertad. ¿Okay? Generalmente el capítulo 2, la sección 2 suele ser la más larga o una de las más largas porque es donde están las bases teóricas y es donde ustedes fundamentan su trabajo. Junto con la sección 4, capítulo 4, que es donde están los resultados y el análisis de esto. ¿Okay? Suelen ser las secciones más, pero no hay un límite. No se establezcan límites. Escriban. Mire, una recomendación que yo les doy, escriban. Escriban. Escriban todo, así sea lo loco, como decimos coloquialmente. Escriban, 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 escriban. Y porque eso les va a dar insumos. Y cuando ustedes vuelvan a sentarse a leer lo que ustedes escribieron, se van a dar cuenta, ahora que yo metí la pata, qué fue lo que yo hice aquí. Porque la idea es eso, que ustedes a medida que vayan leyendo y vayan aprendiendo en las demás asignaturas, es que es lo que lo va a ir nutriendo. Entonces ustedes van a irse corrigiendo. Yo actualmente, yo veo este trabajo de grado, y yo digo que este trabajo de grado, no sé cómo pasó la maestría. No, mentira, tampoco tanto. Pero sí tiene detalles, ¿ok? Entonces, que por supuesto yo lo sé ahora, no porque esté graduado, sino porque ya estoy en un doctorado. Entonces, el doctorado ya me da insumos, ya leo otras cosas y que me nutre y me da herramientas para yo decir y ser un poco más crítico de los trabajos. ¿Okay? Entonces, esto es un aprendizaje continuo, 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 continuo. Las correcciones, por ejemplo, que le hice del ensayo, que quizás a muchos fue como que, wow, ¿qué pasó aquí? Yo que creí que lo había hecho excelente. Quizás a ningún profesor, corríjame si me equivoco, quizás ningún profesor les había hecho ese tipo de correcciones en un ensayo. Es primera vez que le hacen una corrección de un ensayo de ese tipo, ¿no? Y bueno, y pasa, uno se lleva el estrellón así, y así va a pasar con su trabajo de grado y su proyecto. Ustedes se van a llevar quizás un estrellón, porque a veces ustedes se inspiran y se madrugan, y me trasnoché haciendo mi proyecto, no, eso quedó fue espectacular. Cuando lo lee tu tutor y tu jurado, no, todo eso está malo, nada sirve. Y tú quedas así, te decepcionas, te desanimas, yo que creí que estaba bien, qué conchale. Entras como en un proceso, un lapso de que será que continúo, no continúo. Eso es normal, ¿ok? Eso puede pasar. No se desanimen por eso, sigan adelante. Tengan sus lapsos y sus momentos de depresión normal, lloren si quieren llorar, desahóguense con alguien, vean memes, videos, etcétera, para entretener la mente. Pero continúen, ¿ok? Continúen. No desfallezcan. Y Nari, no te preocupes. No hay problema. Yo te mando la grabación. Va a estar grabada la clase. No te preocupes. No hay ningún problema. Suerte en tu consulta médica. Y bueno, la idea es que no desmayen y continúen, ¿ok? Continuamos entonces aquí porque si no, si me sigo inspirando, entonces no vamos a terminar la videoconferencia. Bueno, fíjense acá. Fíjense que aquí hablo de otras siglas o acrónimos. Fíjense que ya aquí nada más uso las letras, eso significa que arriba ya lo mencioné. Mencioné qué significaba la sigla. Fíjense los antecedentes. Los antecedentes, aquí me estoy adelantando un poquito, ya les estoy dando casi que una clase de seminario, pero bueno, no me importa. Debe haber internacionales, debe haber el libro de Sonia Tepa, correcto, David, muy bien. Ese es otro libro muy bueno. Muchas gracias, David. Antecedentes nacionales. Y debe haber antecedentes regionales, en este caso del estado de Yaracuy.
Aquí es donde la mayoría se tranca, porque no existen muchos trabajos, a veces dependiendo de la temática no hay mucho trabajo en el estado de Yaracuy. No son obligatorios, pero lo que uno no coloque aquí en la regional lo debe compensar en lo nacional, ¿ok? ¿Cuánto recomienda, profesor? Bueno, para el proyecto, uno de cada uno. Para el proyecto. Recuerden que el proyecto debe contener 40 páginas, por lo tanto no puedo extender mucho. Pero para el trabajo de grado recomiendo 3 internacionales, 3 nacionales y 2 regionales. Si no consigo los regionales, entonces esos 2 regionales los sumo a 2 nacionales. Es decir, serían 3 internacionales y 5 nacionales. ¿Okay? Esa es mi recomendación. Fíjense que los antecedentes no se colocan como citas, ¿ok? Se coloca como un texto corrido. Las bases teóricas ya es lo que fundamenta. Aquí es algo muy importante y no tiene tanto que ver con las teorías de Manuel Lupel, pero les recomiendo, les doy un tip, que deben buscarse teorías, ¿ok? Teorías. Y las teorías van primero, indistintamente si es cualitativo o cuantitativo. Muchas veces en la base teórica, por ejemplo, si van a hablar de comunicación, entonces comienzan aquí, comunicación. No, ustedes deben buscar teorías de la comunicación. Y eso es lo que va aquí de primero, ¿ok? No deben comenzar con los conceptos. Ya después que ustedes desarrollen las teorías y establezcan la relación que tiene que ver esa teoría con lo que ustedes están haciendo, es que ustedes van a colocar los conceptos. ¿Ok? Fíjense que mencioné dos teorías, y luego es que yo hablo ya de los conceptos. A ver, aquí me inspiré. Ah, bueno, es que este es el trabajo de grado ya final, con razón. Ah, fíjense, ¿ves? Ya aquí comienzo hablando de las prácticas de laboratorio. Pero después que hablé de las teorías, no antes. ¿Ok? Cuidado con eso. Otra cosa en Manuel Upel es los márgenes, ¿ok? Recuerden que Manuel Upel dice 4 de la izquierda y los demás márgenes 3 en cada página, ¿ok? Cada página. La numeración se utiliza solo si hay índices, si no hay índices no se numera. La numeración debe ir centrada, ¿ok? Centrada en cada página. Ok, bueno, continuamos entonces. Otra observación. Ah, mira, aquí otra observación aquí, muy importante. La parte de los cuadros. Si su trabajo tiene cuadros, este es el formato que deben utilizar de acuerdo al manual UPL. Profe, ¿dónde encuentro yo lo del manual UPL? Profe, ¿dónde lo encuentro? En los anexos, ¿ok? En los anexos. Los anexos, si yo quiero saber cómo se desarrolla, ustedes se van a los anexos. Fíjense acá. Vamos aquí a la parte de los anexos. Fíjense que aquí aparecen todos los modelos, ¿ok? El anexo C. Fíjense que cuadro 1, ¿ven? Fíjense cómo colocan en negrita, con interlineado 1. Fíjense cómo es el cuadro. No tiene las líneas las que demarcan las columnas, ¿ok? No las tiene. Tiene solamente las horizontales. Si nos damos cuenta aquí, fíjense cómo lo coloqué. ¿Ven? Se dan cuenta que no tiene las columnas, las filas, perdón, las columnas, las líneas de las columnas, ¿ok? Bien, David, en cuanto a la satanización de la calidad del profesor con respecto al enfoque cuantitativo, tiene mucho que ver con los paradigmas, el positivismo, el sociocrítico, ¿ok? Muy bien, exactamente. Los estudios alegan que los que siguen paradigmas piensan dentro de la caja, así es. Pero sería una discusión más larga. Son el tipo en específico trata de la investigación de acción participativa, y a mi parecer lo explica de manera muy clara y sencilla referente a este tipo de investigación. Correcto, correcto, David. Lo que pasa es que dentro de la área de la investigación, cuando nace el enfoque cualitativo, que incluso algunos dicen que surgió antes del cuantitativo, soy partidario de eso ciertamente, porque lo que es el lenguaje, el describir, yo creo que está al principio del hombre. Y eso nació mucho antes de poder hacer análisis matemáticos y gráficos, ¿no? Si hacemos un poco hincapié en la historia. Pero bueno, más allá de eso, cuando nace o se senta lo que es el enfoque cualitativo, nace como una especie de guerra. Nació como para hacerle guerra al cuantitativo. Y no es así, nace más bien es como un complemento, y lo debemos ver como un complemento. De ahí incluso que algunos autores mencionan lo que es el cual y cuantitativo, una investigación cual y cuantitativa, donde unimos los dos enfoques y a través de eso desarrollamos una investigación. Sin embargo, no les recomiendo que se metan en esa camisa porque eso tiene muchos detractores y aún está en auge. Aún está en auge. Aún hay algunas cosas que no están claras respecto a ese tipo de investigación, entonces no les recomiendo que hagan eso. ¿Okay? Todavía no. Quizás cuando ya desarrollen más habilidad o quizás cuando se tenga más información sobre eso, estén más sentada, pues sí pueden meterse con respecto a eso. Un futuro, un doctorado quizás.
Bueno, continuando aquí lo que es la tabla, fíjense que se coloca el cuadro, el número, el título del cuadro, el cuadro va sin las líneas, ni horizontales ni verticales, y la fuente, por supuesto, debe ir el autor, el año, así el autor se haya mencionado, ¿ok? Fíjense, aquí está otro cuadro, eh, aquí está otro modelo de cita, fíjense acá este modelo de cita, de acuerdo a Manuel Lupel. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros cuando investigamos, sobre todo tesis, encontramos que esa tesis menciona autores, ¿cierto? Por ejemplo, dentro de mi tesis hay autores, por lo menos Caballero y Oñorga, 1999, este es un autor. Eh, ¿Qué pasa? De repente tú tomas mi trabajo y consideras importante lo que yo estoy diciendo, pero no exactamente lo que yo digo, sino lo que dice Caballero y Oñorga. Entonces, tú vas a tomar la cita de Caballero y Oñorga, pero esa cita está dentro de mi trabajo. ¿Cómo lo debes citar? Bueno, así como está aquí. Tú colocarías mi apellido, en este caso Peraza 2020, perdón, colocas el autor, aquí hago la colección, colocas el autor que es Caballero y Oñorbe, que es el que tú vas a tomar, es la cita que tú vas a tomar que está dentro de mi trabajo, y vas a colocar entre paréntesis citado en Peraza 2020, porque ese autor está citado en mi trabajo. Entonces tú colocas aquí el autor que quieres tomar y citado en Peraza 2020. Eso se conoce como cita secundaria, ¿okay? Dentro del manual UPL. Eso se hace cuando se toman autores que están dentro de un trabajo de grado. ¿Okay? ¿Queda claro esa parte ahí? En cuanto a ese tipo de cita. Bien, aquí ven el otro ejemplo del cuadro 3. Fíjense que en cuanto al interlineado dentro de los cuadros, puede ser variado, ¿ok? Lo que no les recomiendo es quedar en el tipo de letra. La letra sí debe mantenerse, pero debe mantener, el interlineado puede variar. Aquí por lo menos le coloqué interlineado 1, a diferencia de los otros cuadros, le coloqué interlineado 1.5. Y porque el cuadro era muy largo y si lo hacía en 1.5 pues se extiende demasiado. Aquí por ejemplo hay un error del manual UPL, que es una cosa que yo veo ahora. Me perdonan por el pajarito que está aquí, creo que me está pidiendo comida. Ajá, en cuanto al cuadro, aquí yo debía colocar cuadro 2, continuación. ¿Okay? Debería colocarlo así como lo voy a escribir aquí en el chat. Cuadro 2, continuación. Así debería colocarlo yo aquí arriba. ¿Okay? Aquí en la primera línea, porque paso a la siguiente hoja. Aquí hay un error de manual UPL. ¿Okay? Esos son detalles que yo veo después, ya cuando uno ya desarrolla otras habilidades. ¿Okay? Fíjense acá, aquí hay otra de manual UPL. Fíjense aquí, esto. Profe, ¿cuándo uso eso? Bueno, esto se hace cuando tú vas a mencionar el autor otra vez. Ya tú lo mencionaste arriba, en este caso ya debo haber mencionado a Camaño con una cita, pero lo quiero hacer otra vez, quiero citarlo por otras cosas. Entonces, como ya lo cité una vez, debo colocar esto, OPSIC, que significa obra citada. Esto se hace únicamente cuando el autor se repite más de una vez. Si yo vuelvo a mencionar a Camaño más abajo, debo volver a colocar OPSIC, que significa obra citada. ¿Okay? Eso también es muy importante, que deben tener un orden de los autores que ustedes tienen allí. Deben tener claro que si ustedes citaron a alguien aquí, y lo vuelven a colocar, no van a colocar el año, sino obra citada. Cuidado con esos detalles, que a veces, como son tantos autores, a veces se nos olvida. Y a veces uno dice, bueno, ¿será que yo cité esto? No lo cité. ¿Cómo un tips que le puedo dar para que lo recuerden? En un archivo aparte de Word, ustedes van colocando las referencias. Y así van sabiendo si citaron o no. Bueno, yo coloqué a Ergon 2009. Tengo otro archivo de Word, te voy a colocar Ergon 2009. Ya usted sabe que citó eso. Bueno, usted mencionó más abajo, mucho más abajo, Ergon. Porque no me acuerdo si lo cité o no lo cité. Me voy al archivo de Word y digo, mira, sí, aquí está Ergon, ya lo cité arriba. Entonces, coloco Ergon, obra citada. ¿Okay? Esa es una técnica que les puedo dar. Aquí, otro de Manuel Lupel. Cuando ustedes transcriben números dentro de un texto, deben colocar, ojo, cuando no es cita, cuando es transcripción de ustedes, no cuando es cita. Cuando es cita, si aparece solo el número, por lo menos si aquí hubiese aparecido 2, usted no puede cambiar esa cita, ¿ok? Eso es una cita textual, así tenga errores ortográficos, usted debe colocar. Claro, usted debe procurar en lo posible de que la cita que usted tenga no tenga errores ortográficos. Pero no debe corregirla, es una cita textual, ¿ok?
Pero cuando usted está transcribiendo, por lo menos esto que es una transcripción mía, porque no está entre corchetes, usted debe colocar aquí en letras y luego en números, entre paréntesis. Siempre que usted vaya a colocar números. Fíjense aquí 2, aquí 3. ¿Ve? Primero en letras y luego en números. Primero en letras y luego en números. ¿Ve? Incluyendo los porcentajes. ¿Ve? Ve, aquí está otro ejemplo de una cita secundaria. Márquez es un autor que yo agarré, pero que está dentro del trabajo de Nancy Oria. Aquí se coloca así nombre y apellido, primer nombre y primer apellido, ¿ok? Y el año. En ese caso, en el caso de la cita secundaria. Ven, aquí coloqué 3, primero en letra y luego en número. Fíjense que aquí Márquez, como ya lo mencioné aquí arriba, aquí le coloco all six, obra citada. Deben dejar un espacio entre un título y el siguiente párrafo, ¿ok? ¿Okay? Hay un espacio. Deben dejar un espacio, no debe estar pegadito. Fíjense la numeración aquí. Aquí utilicé números y punto. Esa es otra manera de numerar, ¿ok? Dentro del manual. Fíjense los espacios que hay entre párrafos. Ven aquí, entre párrafo y título. ¿Sí? ¿Ven? Cabero, obra citada. Ya aquí yo coloco el acrónimo TIC sin las letras, porque se supone que ya lo expliqué arriba, que era una. Ok, vamos a otro caso puntual de las normas UPL. Fíjense. Los títulos secundarios. Aquí. Por ejemplo, esta, CD-ROOM. Se coloca dentro del párrafo en negrita, ¿ok? Cuando son títulos secundarios. Cuando son títulos principales, se coloca en el centro. Muy bien, seguimos acá. Otra cosa aquí del manual UPL. A ver. Ok, seguimos aquí. Bases legales. Bueno, fíjense aquí, las bases legales es la que tiene más citas textuales, más de 40. Fíjense acá. La Constitución, porque obviamente eso es algo que nosotros no podemos cambiar, son leyes. Ojo, siempre que ustedes hagan una cita, siempre debe haber una interpretación, ¿ok? No es que ustedes van a colocar la cita, que pasó también mucho en los ensayos. Colocaban la cita, entonces, pero no decían, no opinaban nada sobre respecto a eso, no necesitaban de acuerdo, si tenían una relación con el contenido, nada. Ustedes simplemente colocaban la cita y listo, ¿no? Ustedes deben colocar la cita y en el párrafo siguiente ustedes dicen, en concordancia con el autor o de acuerdo al autor, considero que, o consideramos que, otra cosa que iba a decir eso, allí, tocando ese punto. Cuando es cuantitativo deben redactar en tercera persona. Ustedes nunca deben decir yo considero, yo, no. Considero, yo opino, de acuerdo a mi experiencia. Yo no puedo decir eso en un cuantitativo. Cualitativo sí lo puedo hacer, tengo esa libertad. ¿Okay? Puedo trabajar con un yo. Puedo hablar tanto individualmente como en primera persona como en tercera persona. ¿Okay? Más libertad. Fíjense este modelo de cuadro. ¿Okay? Aquí hay este modelo de cuadro. Este es de apreciación de variables, cuantitativo. Fíjense que no tiene ni las líneas horizontales ni verticales. A mi juicio este es un cuadro muy... no me gusta el modelo de cuadro, porque cuando yo llego aquí, yo debo ir casi que con el dedo en la pantalla, ver la secuencia de línea por línea de dónde va. Dime si alguien que tenga problemas de vista. Entonces, pero bueno, es el manual local, no podemos hacer nada. Liliana, se debe citar y luego enlazar por conectivo con el texto. Correcto, es así. Usted debe citar y debe enlazar. ¿Okay? Cuando tú eres el autor, la fuente debe decir tu apellido y el año. ¿Okay? Grasa 2020, en este caso, como yo fui el que diseñé este cuadro, me coloco yo mismo como fuente. Algunos colocan, en algunas tesis colocan autor y el año. Yo, como por más elegancia, coloco el apellido, prefiero colocar el apellido. ¿Okay? Fíjense aquí, otro modelo de cuadro, vean que están las líneas solamente horizontales. ¿Okay? ¿Okay? Se dan cuenta que aquí los cuadros, líneas horizontales, ¿ok? El cuadro con el número y el título debajo y la fuente debajo del cuadro. ¿Okay? Fíjense los gráficos, esto de acuerdo a Manuel UPL, cuando ustedes hagan gráficos. Siempre va el gráfico centrado, el número del gráfico en cursiva negrita y el título del gráfico. ¿Okay? ¿Dónde consigo yo ese modelo, profe? Bueno, así como están los modelos de cuadro en el Manuel UPL, ¿verdad? También están los modelos de gráficos. Vamos por acá, aquí está el modelo de gráfico. ¿Okay? Fíjense que está en cursiva en negrita y el título. ¿Okay? Algunos le colocan la fuente. Si ustedes están trayendo un gráfico de una fuente estadística, deben colocarlo. ¿Okay? Deben colocar la fuente. En este caso yo no coloqué fuente porque fue producto de mi propio instrumento de investigación. Pero si ustedes traen en gráficos de alguna página estadística, de algún trabajo de investigación,
Deben colocar la fuente. ¿Okay? ¿Ven? Aquí está otro modelo de gráfico. Esto es para la parte cuantitativa. La parte cualitativa también tiene gráficos, pero de otro estilo. ¿Okay? Tiene otro estilo de gráfico. Pero debe mantener en cuanto a cómo debe colocarse la numeración y el título. ¿Okay? Eso sí lo deben tener. Fíjense acá. Lo que le decía de los números y en letras. Primero debe ir en letras y luego en números. ¿Ves? 60%. Y coloqué en número entre paréntesis. Da un poco de fastidio, sí, sobre todo cuando estamos aquí. Está escribiendo 60%, 25% en letras. Pero es necesario. Es necesario colocarlo. ¿Okay? Es muy necesario. Bien. Vamos a ver, ya vimos la parte de cuadros, de gráficos y de citas. Vamos aquí a las referencias. Acá. A ver. Ah, bueno, fíjense con las figuras acá. Se debe colocar figura y el título. ¿Ok? Figura 8, en este caso el número, y el título no en negrita. ¿Okay? Muy bien, vamos a ver, vamos a las referencias. Ah, aquí, que es donde la mayoría se cae. Las referencias. Y yo creo que con esto cerramos para la parte de preguntas y respuestas. Y si no hay preguntas y respuestas, cerramos la videoconferencia. ¿Okay? De todas formas, esto no es todo el manual UPL, ¿ok? Ustedes deben buscar, deben leer el manual UPL, lean, esa es su Biblia. Esa es su Biblia de aquí en adelante. Todo en adelante deben leer. ¿Okay? Vamos con las citas. Fíjense las citas. Deben colocar el apellido, coma, porque hasta por la coma, eso lo ven. La inicial del nombre, punto, deben colocar el punto. Son exagerados, pero es así. El año entre paréntesis, punto. El título de ese artículo puede ser en negrita o cursiva. Algunos colocan aquí cursiva, la mayoría usa es cursiva aquí en el título. Yo lo coloco en negrita porque es como que resalta más, pero es un gusto personal mío, ¿okay? No es obligatorio. Puede ser en negrita o cursiva. El estado donde se está donde se publicó esa obra y la editorial donde se publicó. Si no tienen el estado, deben colocar el país. Por lo menos aquí. Fíjense. Auswell, apellido, la inicial de su nombre, David, el año, el título de su obra, la ciudad, que es México, y la editorial, que es Trillas. Esto es para referencias impresas. Aquí les doy otro truquito. No se lo vayan a decir a nadie. Así ustedes consigan los libros en digital, ustedes pueden colocarlo como si fuesen impresos. ¿Okay? Porque en la portada de esos libros aparece toda esta información. Aparece obviamente el autor, el año, el título, el país donde fue hecho y la editorial. Con respecto al truco que les di, que tampoco se lo pueden decir a nadie, que es en la página, profe, no consigo la página, tampoco es que van a llenar las referencias con página 1. No es que vas a colocar por la flojera de buscar las páginas, no es que vas a colocar en todas las referencias página 1, página 1, página 1. No, porque tampoco hay que hacer las cosas tan evidentes, ¿no? Pero traten siempre lo posible de buscar las páginas. Ahí les puedo dar otro truco. Entonces que no les puedo dar todo porque si no, entonces después, bueno. Si no consiguen la página al final, coloquen una página al azar, pero que tenga coherencia. Por ejemplo, si ustedes dicen que es un libro, ustedes arriba pueden colocar página 270. Eso tiene sentido. Si ustedes colocan página 270, eso tiene sentido si cuando ustedes colocan aquí la referencia es un libro. Pero ustedes dicen página 270, pero cuando yo me veo la referencia resulta que es un artículo científico. Concha, yo no he visto el primer artículo científico que tenga 270 páginas. Es incongruente, ¿cierto? Entonces, deben tener congruencia con ese tipo de trucos y cuidado con esos trucos, ¿ok? Sobre todo con las numeraciones de las páginas, porque hasta eso lo ven, ¿sabes? Hasta eso lo ven. Y si les toca un jurado como yo, peor. Y ustedes no saben cuál va a ser el jurado hasta que se enteran ya que la revisión el trabajo. Y si les toca uno como yo, ay, Dios. Ok, Roraima, ¿me escuchas? Activa, ya te escribo, activa llamar con audio. A ver, David, ¿qué dices tú por acá? Esto último existe una mayor libertad para la creación, así como en lo subjetivo. Oh, a mi parecer, lo cuantitativo existe un patrón, no se puede salir. Sí,
Efecto, David. El cuantitativo es más cerrado, es un poco más cerrado en cuanto a las normas. El cualitativo también tiene sus normas. Recuerden que esto es ciencia. La ciencia tiene sus parámetros. Pero digamos que si los comparo ambos, el cualitativo te da un poco más de libertad. Robert, hay que destacar que Word tiene la opción de citas para libros y páginas de internet automática y finalizar e insertar la referencia de forma ordenada. Muy sencilla y eficaz. Sí, Robert, correcto. Eso también es una opción. Lo que pasa es que yo no lo digo así en ese aspecto porque, bueno, quizás no manejan un poco ese tipo de herramientas todos. Pero los invito, los invito. Miren, ahorita los que no saben, incluso para el índice, Robert también, el Word tiene la herramienta de que te estructura el índice de una vez y te enumera de una vez. Eh, Incluso también tiene Word, tiene la herramienta de que a veces nosotros cuando escribimos repetimos mucho, sobre todo qué, para qué, en base a qué, tal como se dijo anteriormente. Igual tiene la opción de que tú puedes sombrear una serie de párrafos y decirle a Word que te indique qué palabras son las que más se repiten. Yo les invito a que, mire, lo que uno no sabe hacer, la internet te ofrece miles de herramientas. Ahora, mire, tantas herramientas que ofrece internet. Todo lo que usted no sepa hacer, eh, búsquelo en YouTube. Mire, ¿cómo trabajar con Word? En YouTube y le van a aparecer miles de tutoriales. Muchos tutoriales de cómo trabajar. Trucos de Word. Y usted va a conseguir tutoriales de trucos de Word. Entonces, lo que usted no sepa o quiera aprender, métase en YouTube y va a conseguir eso, ¿ok? Lo va a conseguir. Tenga la certeza de eso. Word tiene muchas herramientas, cuenta palabras, crea el índice, las referencias, todo. Todas esas cosas lo puede hacer Word. Gracias por el aporte, Robert. Los invito a que puedan explotar esas herramientas. ¿Okay? Bien, fíjense acá. Bastida, esta es una referencia de internet cuando es una revista. Igual el manual UPL en la parte de las referencias aparece cómo se trabajan las referencias cuando es de electrónica y cuando es impresa, ¿ok? Eso aquí, fíjense, por aquí. Y las referencias son para mi efecto, el efecto legal del trabajo. Sí, sin referencias el trabajo no tiene ningún tipo de validez. No tiene ningún tipo de validez. Tienes razón, María. Fíjense, aquí por lo menos aparecen tipos de referencias audiovisuales, aparecen con ejemplos, ¿se dan cuenta? El manual UPL establece con ejemplos. Roraima, que no me escucha. Roraima, abajo. Ya le escribo Roraima, abajo a mano izquierda. Aparece figura de micrófono. Ok, entonces decía, aquí hay ejemplos de referencia, ¿ok? El manual de López les establece el ejemplo de cada uno de los tipos de referencia. Aparecen los elementos que tiene cada referencia, todos ejemplos, ¿ok? Ejemplos todos. Bien, Ronald, desactiva tu cámara. Desactiva tu cámara y tu chat. Perdón, tu micrófono, Ronald. Liliana, las referencias son de estricto uso y vinculan directamente al autor con su trabajo. De hecho, pudiera en gran parte su aprobación. ¿O me equivoco, profesor? Sí, efecto, Liliana. Es otra cosa que quería decirles. Miren, con respecto a las citas, en las referencias solo se colocan los autores que ustedes mencionen en el texto. Si ustedes mencionaron arriba en el texto Peraza 2020, Peraza 2020 debe ir en las referencias. Si no mencionaron a Peraza, entonces no puede ir en la referencia, ¿ok? Eso en todo, como les digo, estas normas son para todos los trabajos, todos. Sean informes, si sea de una hoja, todo. ¿Ok? Solo se colocan los autores mencionados, ¿ok? Aquí está el manual UPL, fíjense, para libros, artículos de publicaciones periódicas. Esto es para el caso de fuentes de internet, cuando ustedes sacan libros de internet, artículos de internet, documentos y reportes técnicos de internet, ponencias, trabajos de grado. Fíjense que aparece con ejemplos, ¿ok? El manual UPL es muy, muy bueno, muy gráfico en ese aspecto, ¿ok? Fíjense cuando es una revista. Fíjense que en el caso de las revistas, yo no coloco ni en negrita ni en cursiva el título, sino es el título de la revista, es lo que va en negrita y en cursiva. Fíjense esos detalles. Cuando es libro, cuando es otro tipo de documento, se coloca en negrita o en cursiva el título del artículo. Pero cuando es revista, se coloca en negrita o cursiva, es el nombre de la revista, ¿okay? Tal como aparece aquí. Se coloca el volumen o el número de la revista,
en la página web de donde lo sacaste y la fecha de consulta, ¿ok? Eso es muy importante cuando son electrónicas. Fíjese esto que es una discusión en línea. Profe, ¿cuándo es una discusión en línea? Cuando, por ejemplo, los blogs, los forochats, por lo menos fíjense, esta es la página de un blog. ¿Ve? Esas son discusiones en línea. ¿Me sirve como referencia, profesor? Sí, le sirve. Te puede tomar elementos de allí. Fíjense cómo se plantea. ¿Ve? Se dan cuenta que el año, ¿cómo se coloca? Con fecha y mes. Se coloca en negrita o cursiva el título. Se coloca discusión en línea, el disponible, que es la página, y la consulta, ¿ok? A ver, David, sí, igual tiene herramientas para referencia, pero tiene algunos pegas. Muchas veces no se adapta a las normas UP. Y eso es porque sigue las normas API y estas fueron pensadas para el lenguaje inglés. Eso es lo que he podido leer y por mi experiencia al utilizarlas. Sí, correcto, David. Tienes mucha razón. Está basado en las normas APA. Pero como las normas UP tienen algo de las normas APA, entonces quizás a algunos se les facilita que ya Word te diseñe las referencias y tú lo que hagas es modificarlas. Depende del estilo de cada persona. Hay personas que les hace mucho más fácil eso. Todo va a depender ya del gusto y del estilo de la persona. Pero tienes razón en lo que dice David. Gracias por el aporte. Bien, fíjense acá, otra referencia cuando es un documento en línea. Fíjense que cuando... Ah, profe, ¿qué pasa cuando yo cito más de 5? Por lo menos el ejemplo que yo le he dado arriba, que era David y otros, porque tiene más de 5. Aquí deben ir todos los autores. Profe, si tiene 20 autores, tengo que colocar los 20 autores. Sí, tiene que colocar los 20 autores. Recuerden que va el apellido y la inicial del nombre. ¿Ves? El año, por supuesto. Cuando es un documento en línea y cuando es un libro, sí se coloca en negrita el título de ese artículo. ¿Okay? Disponible y la fecha de consulta. ¿Okay? Muy bien, aquí ven las referencias. ¿Okay? Cuando es un libro, apellido. Aquí cuando es una revista impresa, ¿ven? Cuando es una revista impresa no está disponible. Se coloca el nombre de la revista, el título del artículo, el volumen, y estas son, que ustedes ven aquí, estos 109.38 son las páginas. ¿Okay? La página. Aquí hay un error, aquí debió decir 38-109. No puede ir al revés, ¿cierto? ¿Ves? Son detalles que uno se da cuenta después. Cuando son fuentes de tipo legal, igual el manual UPER establece aquí cómo va. Fíjense que no se utiliza ni cursiva ni negrita en ninguno de los aspectos. Se coloca el nombre de la ley, por decirlo de alguna manera, el año, la gaceta oficial, el número de esa gaceta y el año de publicación. Cuando son decretos, cuando es una compilación. Profe, cuando es una compilación, cuando usted, yo no sé si han tenido la oportunidad de leer libros, que tienen dentro de ese libro, hay otros autores, hay varios autores hablando dentro de ese libro. Entonces, usted no tomó del libro como tal, sino de un artículo un artículo de ese libro solamente. Entonces, es una compilación. Entonces, puede ser del mismo autor del libro completo o puede ser otro autor. Cuando es compilación, usted debe colocar el autor principal de ese libro, el título del artículo de donde usted extrajo esa cita, y usted coloca en este caso coincidió el autor del libro principal con el autor del artículo que yo tomé. ¿Okay? Entonces, cuando yo tomo aquí este artículo, este autor, cuando es un autor diferente, por lo menos puede ser Dubrovsky, y yo tengo un artículo en el libro de Dubrovsky. Entonces usted coloca a Dubrovsky, que es el autor principal, y me coloca aquí aquí me coloca Peraza 2020, y aquí coloca en Dubrovsky, porque Dubrovsky es el autor principal. Pero del autor principal yo tomé fue a Peraza, entonces aquí usted coloca Peraza 2020, en Dubrovsky, compilación, esto es lo que significa compilación, y el título del libro completo. Si mi artículo, por ejemplo, se llama Las TIC en la gestión escolar, pero el libro se llama Las TIC. Entonces aquí va Las TIC en la gestión escolar, que es mi artículo, y aquí colocan Las TIC, que es el nombre del libro. Aquí va Buenos Aires, que es la ciudad, y la editorial. ¿Okay? Eso es con respecto a compilación. Vamos a una referencia cuando es una tesis, un trabajo de grado. Bueno, con Ronald, una pregunta. Si voy a trabajar sobre la supervisión educativa, pues el enfoque será cualitativo. Bien, Ronald, eso va a depender de lo que tú quieras trabajar con supervisión educativa. ¿Tú quieres diseñar una propuesta para mejorar la supervisión educativa o optimizarla? Si así, es cuantitativo. Si tú quieres analizar el fenómeno
de la supervisión educativa y su impacto dentro de la gerencia educativa es cualitativo. Qué bien, Roraima, me alegra que hayas recuperado el audio. Entonces, es cualitativo. Todo va a depender de lo que tú quieras hacer. Si tú quieres diseñar una propuesta para optimizar la supervisión, es cuantitativo. Si tú lo que quieres es analizar, describir o quieres ver, interpretar el impacto que tiene la supervisión educativa en los procesos gerenciales, entonces es cualitativo. Todo va a depender de lo que tú quieras desarrollar. Bien, vamos a ver aquí si consigo una tesis. Ajá, aquí está una tesis. Este es un ejemplo de una cita de una tesis. Bien, mañana, 2017, coloco el título de la tesis o del trabajo de grado en negrita o cursiva, coloco resumen en línea y aquí coloco trabajo de grado de maestría no publicado. ¿Cuándo es un trabajo de grado de maestría no publicado? Cuando no tiene artículo científico o yo no lo estoy extrayendo de un artículo científico. Si yo estoy extrayendo esta tesis de un artículo científico, entonces aquí debo colocar trabajo de grado de maestría publicado. La universidad de donde es ese trabajo, la ciudad, el país, la página de donde lo extraíste y la fecha de consulta. ¿Okay? Bien, Liliana, hay diferencias entre las normas APA y UPEL. Lo digo con propiedad, ya que mi primera carrera profesional fue el Juan y yo utilizando normas y como profesora soy UPEL, ampliamente lo pude notar, normas APA. Sí hay diferencias, correcto, Liliana. Sin embargo, digamos, la raíz de donde brota las normas UPEL es de las normas APA. Recordemos que todo tiene una base, ¿no? Entonces las normas APA son como la base y la UPEL de allí agregó elementos y quitó elementos que la hacen diferente a las normas APA, pero digamos que la raíz o la base son las normas APA, es lo que quise dar a entender en mi intervención anterior. Pero ciertamente son muy diferentes, tengan cuidado con eso porque si ustedes aplican las normas APA aquí, pues no es válido, ¿okay? Las pueden echar el trabajo para atrás. Cuando es un documento en línea, igual se coloca el autor y todo el documento en línea entre corchetes. Cuando es una ponencia, ¿de dónde sacaste la ponencia y el año? Roraima, pregunto, ¿el liderazgo cultural es un enfoque cualitativo? Depende, Roraima, depende. ¿Qué quieres hacer con el liderazgo cultural? ¿Quieres mostrar cómo el liderazgo cultural influye dentro de los procesos gerenciales? ¿U optimiza los procesos gerenciales? ¿O qué impacto tiene el liderazgo cultural dentro de la gerencia? Entonces, si es así, es cualitativo. Si tú lo que quieres es diseñar una propuesta que a través del liderazgo cultural puedas optimizar los procesos gerenciales, entonces es cuantitativo. ¿Okay? Todo depende de lo que tú quieras hacer. Ok, continuamos entonces. Bien, fíjense por lo menos este link. Cuando los links son muy largos, como este que te ven aquí, deben procurar de que quede bien alineado, ¿ok? Que quede así en orden. No deben, porque a veces cuando los links, cuando ustedes copian y pegan los links así muy largos, se ve muy desordenado. Entonces ustedes deben jugar con los espacios para que eso quede ordenado y aunque lo justifiquen en Word, tiende a desordenarse. Cuando los links son muy largos, entonces ustedes deben jugar con los espacios, con la tecla de espacio para poder arreglar. Y con los márgenes, con la línea de los márgenes también deben arreglar eso. Y bien, fíjense aquí cómo coloco los anexos. Se dan cuenta que los anexos, ¿cómo los coloco? Con el cuadro negro, anexo A, coloco esta línea y coloco el nombre del anexo. Si el anexo tiene varias partes, se coloca anexo A1, A2, A3, A4, A5, hasta donde llegue. Como por ejemplo este tiene varias partes, coloqué anexo A1 y lo que contiene ese anexo A1. ¿Okay? Solo si tiene varias partes, por lo menos este tiene anexo A2, que es otra cosa que agregué, pero que tiene que ver con el título principal. Cuando el anexo no tiene varias partes, se coloca simplemente anexo B y se coloca el anexo. Fíjense que aquí arriba yo no coloqué B1, B2, B3, nada de eso. ¿Okay? Pero los anexos son obligatorios. En el proyecto no, pero no, en el trabajo de grado sí. ¿Okay? Sí, es obligatorio. Igual que el currículo es obligatorio, ¿okay? Para efectos de trabajo de grado. ¿Okay? Y bueno, esas son las normas generales en cuanto al manual UPEL que deben tomar en cuenta. Vuelvo y repito, ese no es todo el manual UPEL. El manual UPEL tiene, ¿cuántas páginas? 240. Si hago una videoconferencia explicando cada página, pues no termino nunca. Entonces, forma parte de ustedes leerlo, profundizar un poco más en cada uno de ellos. Por supuesto, estoy a la orden cuando tengan dudas. Y relacionado con esto, ¿ok? Ahora,
quiero aprovechar la oportunidad, no sé si hay preguntas pueden irlas haciendo mientras yo voy hablando por acá, pueden haciendo mientras chat, en cuanto a la obligatoriedad de los anexos. Ah, bueno, Liliana, en cuanto a los anexos no son obligatorios en el proyecto, no son obligatorios, pero para el trabajo de grado sí son obligatorios, ¿ok? Son obligatorios. Tranquilo, no te preocupes, recuerda que ya estás conectado. Bien, Liliana, son obligatorios en el trabajo de grado, pero no en el proyecto, ¿ok? El proyecto es si es muy necesario. Recuerda que en el proyecto tú estás muy limitada por la cantidad de páginas. Entonces es preferible que tú aboques esa cantidad de páginas en el proyecto, en la descripción, que en los anexos. Es mi recomendación. Si es de verdad muy necesario, coloca anexos, al contrario no. Pero en el trabajo de grado sí es obligatorio, es necesario. De hecho, va a surgir por sí solo. ¿Okay? Bien, quiero aprovechar la oportunidad entonces, mientras te hacen las preguntas, aclarar algunas cosas. ¿Cómo van a hacer ustedes? Bien, aquí, por la participación que ustedes tuvieron mediante el chat aquí, tienen los 10 puntos. Esos fueron los 10 puntos más fáciles que ustedes se pudieron haber obtenido por las preguntas que hicieron y haber estado aquí. ¿Okay? Los que no pudieron participar por los problemas técnicos, yo les voy a dejar la clase grabada y allí mismo les voy a anexar lo que van a hacer para recuperar. Para dar oportunidad que recuperen la evaluación, porque bueno, todos estamos propensos a problemas técnicos, incluyendo mi persona. En eso. Estamos en Venezuela, ¿verdad? Aquí nadie escapa de los problemas técnicos. Entonces, digamos, para valorar su esfuerzo, porque sé que muchos hicieron un esfuerzo grande para poder cumplir y estar aquí hoy, poder conectarse. Algunos quizás están hasta debajo de la cama buscando la conexión. Entonces, para premiarlos un poco, pues les voy a dar los 10 puntos por el hecho de estar aquí y haber participado mediante el chat. Entonces, los demás compañeros no se preocupen, los que pues de alguna manera no pudieron conectarse, pues nos puede pasar a todos. Yo les voy a dar la oportunidad mediante la clase, digamos, una recuperativa, por decirlo de alguna manera. ¿Okay? Y en cuanto a la actividad que van a desarrollar, que son recuerden que faltan 2 actividades, yo igual les voy a dejar la orientación de por Classroom, ¿ok? Por Classroom. Pero les adelanto lo siguiente, quedan 2 actividades, ¿ok? ¿Cuáles son las 2 actividades que quedan? La primera es, ustedes van a diseñar un planteamiento del problema, y la segunda, ustedes van a defender el planteamiento del problema. ¿Cómo es un planteamiento del problema? Bueno, ya yo más o menos les di unos tips, ¿no? De lo que es un planteamiento del problema. O aproximación al objeto de estudio en el caso del cualitativo. Recuerden que si lo van a hacer bajo el enfoque cuantitativo es en tercera persona. Si es el cualitativo, tienen libertad de hacerlo en primera persona o tercera persona, como ustedes prefieren. Donde se sientan cómodos redactando, en el caso del cualitativo. Cuantitativo, si no hay de otra, tercera persona. Entonces, allí en el plan de evaluación yo les estipulé la cantidad de páginas que debe tener. Si no me recuerdo, es mínimo 3, máximo 6. Entonces, ¿de qué va a ser ese planteamiento del problema o aproximación al fenómeno de estudio? Sobre un problema o un fenómeno que ustedes hayan visto en su institución. Sí, la relación en la evaluación de hoy, sí, tranquilo, no se preocupe. Yo les voy a escribir eso. No se preocupe que todas las orientaciones van a estar por claro. En cuanto a la evaluación que viene, entonces ustedes van a diseñar con las normas UPL en cuanto a portada, como en cuanto a portada, en cuanto a margen, en cuanto a toda la forma de escritura, referencias, todo citado, todo de acuerdo al manual UPL. Eso va a ser como la práctica que ustedes van a tener para el manual UPL, ¿ok? Van a redactar esa primera aproximación. Lo ideal es que lo hagan en base a la temática que ustedes quieren desarrollar en su trabajo de grado. Esto es como un ensayo, ¿okay? Es como si ustedes empezaran a practicar su primer escrito. Ustedes cuando ya vayan a entregar su trabajo de grado se van a reír mucho de los que van a escribir acá. Es normal. Entonces, la idea es que hagan su primer ensayo, vean cómo redactan, cómo escriben. Ya les invito a leer un poco sobre la temática que ustedes quieren desarrollar. Profe, yo no tengo ni idea de lo que quiero hacer, o tengo muchas ideas, no sé cuál. Tome una de esas ideas, una. Y va a hacer el planteamiento del problema relacionado con eso. ¿Qué lleva el planteamiento del problema? O la aproximación del fenómeno de estudio. Usted va a hacer una descripción general de lo que sucede a nivel mundial con respecto a eso. Usted va a investigar, bueno, mi problema es, vuelvo a seguir con este ejemplo, que es más común, la falta de comunicación o liderazgo. Indiferentemente de que esa idea cambie, sí, correcto, no importa si cambia en el futuro, lo importante es que a ustedes esto les sirva de ensayo, tanto para practicar las normas UP, como para que ustedes vean cómo escribir, ustedes
ustedes vean en qué horario escriben, si es de noche, si es de día, si es en la madrugada, si es ustedes, donde ustedes se sientan como y comienzan a conocerse de cómo van a hacer su trabajo de grado. Es muy importante que ustedes se conozcan de cómo su ritmo de estudio, si lo van a hacer 5 minutos antes de, 5 minutos antes de entregar, etcétera, ¿ok? Eso es muy importante. Ya va, Liliana. Se terminó el tiempo. ¿Segura que te falta carga? Cuidado con eso. Profe, ¿para qué día se debe entregar? Perfecto, Liliana. ¿Para qué día se debe entregar esa actividad? Para el próximo sábado. Para el próximo sábado se debe entregar esa actividad, ¿ok? De todas formas, yo les voy a escribir las orientaciones. Para las orientaciones más generales. Aquí es como más, digamos, más abierto para que aprovechen de preguntarme. Deben hablar a nivel mundial de cómo perjudica la comunicación o la falta de comunicación en otras instituciones o qué importancia tiene la comunicación en la gerencia a nivel mundial. Luego aterrizan en Venezuela, cómo ha sido la comunicación en las instituciones educativas de Venezuela, y luego a nivel institucional. Pueden incluir a nivel regional en Yaracuy si consiguen algún trabajo. Y luego aterrizan a nivel institucional. En su institución, ¿cuál es el problema? ¿Okay? O el fenómeno que ustedes van a estudiar. Ilse, necesito más tiempo. Tranquila, Ilse. Esto es un ensayo. Toma solamente una idea. La que tú quieras. La que tú quieras tomar. De todas esas que tú tienes en tu cabeza, toma una y haz este ensayo, este planteamiento de problema. ¿Okay? Esto es para practicar. No es que ese va a ser su trabajo de grado, pero es práctica. ¿Okay? No te preocupes. Entonces, ustedes van a tomar esa idea y la van a redactar. La redacción, repito, si es cuantitativa, tercera persona, si es cualitativa, libertad, como se sientan cómodos. Profe, ¿puedo cambiar después en un futuro? Si yo lo hice aquí cuantitativo, lo puedo cambiar cualitativo y viceversa. Sí, no se preocupe. Esto es un primer ensayo. Ya cuando ustedes avancen, ustedes decidirán con más propiedad cuál de los dos caminos van a escoger. Pero por ahora, la que usted escoja, donde usted se sienta cómodo por el momento. ¿Okay? Recuerden, aplicando todas las normas UPL, todas, porque las voy a ver como si fuese el jurado de su trabajo de grado. ¿Okay? Y les voy a caer a piña, como decimos aquí coloquialmente, cuando yo vea esas faltas de normas UPL. ¿Okay? Porque para eso fue la clase de hoy, la idea es que practiquen lo mejor posible para eso. Allí está, en entrada de grado les voy a publicar la rúbrica, donde están los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación es para que los lean y vean qué es lo que debe evaluar, para que no cometan esos errores. Pasó mucho en los ensayos que cometieron errores que estaban en las rúbricas. ¿Okay? Robert, en mi ensayo sombreo el membrete, no entendí por qué. No sé si ya ha sido el ejemplo. En mi ensayo sombreo el membrete, no entendí por qué. No sé si un ejemplo de eso mientras no estaba conectado. En el caso de membrete, creo que tú, Robert, no me acuerdo, hace que sumaron muchos ensayos, pero creo que fue porque no estaba centrado, Robert. No estaba de acuerdo al esquema que coloqué en las orientaciones. Creo que fue por eso, Robert. De todas maneras, ahí te debí dejar un comentario. Debe aparecer como una especie de nubecita. Vamos a ver, David, no sé si les sirve, pero un método para determinar mi enfoque en la investigación es dependiendo de lo que quiero. Por ejemplo, cuando quieres medir, cuantificar o valorar de manera correcto, muy bien, es así, David, correcto. Si lo que quiero es medir o utilizar partes matemáticas, cuantificar, quiero diseñar propuestas, es cuantitativo. Si lo que quiero es interpretar, analizar, comprender, es cualitativo. Todo va a depender de lo que yo quiero hacer. Muy bien, David, así es. Muy bien, entonces en este caso es el ticket que le doy, ¿ok? Recuerden, mínimo 3, máximo 6 para el día sábado por el aula virtual hasta las 11:59 de la noche. Tienen oportunidad de poder enviar la actividad, ¿ok? No hay ningún problema. Si tienen algún problema de conectividad, manifiéstenlo para yo tomarlo en cuenta, porque a veces mandan las tareas con retardo y no se notifican. Entonces recordemos que debemos notificar. Pero mira, tengo problemas de conexión, voy a entregar tarde, XY. ¿Okay? Pero deben notificar. Tampoco debemos dar mucha larga porque tenemos fecha de culminación que es para las primeras semanas de septiembre, culminación del curso, como tal. ¿Es grupal? No, individual, porque recuérdense que la actividad, el trabajo de grado es individual y la idea es que ustedes lo hagan individualmente. ¿Okay? Luego, ¿qué vamos a hacer? Cuando ya ustedes tengan su planteamiento del problema o aproximación al fenómeno de estudio, ustedes deben defenderlo mediante unas diapositivas, que es la última evaluación que les queda. La diapositiva la van a defender mediante una herramienta que yo les voy a dar. Les voy a dar un tutorial de cómo se utiliza esa herramienta para que sea una exposición online. Ustedes la puedan subir a YouTube y yo observar su defensa. Y les voy a caer preguntas como si estuvieran defendiendo un trabajo de grado. Esa es la idea, que aquí practiquemos, ¿ok?
utilizando las herramientas tecnológicas, porque la idea es que las TIC es eso, que usemos las herramientas tecnológicas y aporte algo a nuestro proceso de investigación. Liliana, tranquila, igual como la clase va a quedar grabada, ¿verdad? Tú vas a poder oír la clase nuevamente, si gustas y no entiendes alguna parte, ¿okay? No hay ningún problema con eso, ¿ok? Bien, ¿alguna duda, pregunta hasta ahora con respecto a esto? Me avisan, por favor. Tranquila, Liliana, tranquila que has participado, que conozco tu participación. Tranquila, no te preocupes. Entiendo tus problemas de conexión. Bueno, ¿alguna duda, pregunta con respecto a las demás actividades del ensayo? Aprovechen, aprovechen que está la conexión buena. Pero puedes tener a mi tutor a un lado para que me ayude en la defensa. No, no puedes tener a tu tutor a un lado para que te ayude en la defensa. Porque cuando vayas a defender, si bien es cierto va a estar tu tutor va a estar ahí calladito y no te va a poder defender en nada. En nada. Entonces, no puedes tener al tutor al lado. Lo puedes tener al lado, pero el tutor no puede intervenir. Pues podemos ponértelo así. No puede intervenir en tu defensa. Eh, sí, Astrid, sé que eres tú. No, no. Y menos con el profesor Omar, porque entonces el profesor Omar después se inspira y no, no, no. No, no, ese tipo de tutores no acepta aquí. Sí, la universidad ofrece tutores. Al final, cuando ustedes ven seminarios, la universidad le va a dar un grupo de tutores y ustedes pueden escoger. Bueno, es la teoría. A veces se los imponen. Y soy muy honesto con eso. A veces se los imponen, les dicen, bueno, estos son los tutores, y dependiendo del enfoque, si es cuantitativo o cualitativo, les asignan el tutor. Les dicen, bueno, este es el tutor que trabaja con cuantitativo y este es el tutor que trabaja con cualitativo. Pero ustedes pueden proponer, cuando vean seminarios, ustedes pueden proponer, pueden ir hablando con el tutor, profe, mire, yo quisiera que usted fuese mi tutor, y bueno, él les dirá, pues, si acepto o no ser tutor de ustedes. Es algo muy personal que también pueden hablar, ¿ok? También tienen la opción de buscarse un tutor aparte, pero por fuera, pero recuerden que eso genera gasto, ustedes deben pagarle a ese tutor, y además ese tutor debe ser mínimo magíster, debe mostrar sus credenciales a la universidad, eso tiene un procedimiento administrativo que le van a explicar más adelante, pero más o menos por ahí va la cosa. Pueden buscarse un tutor aparte, ustedes, bueno, ya es cuestión a criterio, ustedes deben pagarle a ese tutor, porque la universidad no le paga a ellos, y debe mostrar sus credenciales, ¿ok? Debe ser mínimo magíster. Vamos a ver con David, si va a seguir la metodología cualitativa, te enfoques en un autor. A veces difieren mucho, correcto, sí. Sí, sí, correcto. A veces difieren mucho en lo cualitativo porque como es algo muy naciente, todavía está en proceso de desarrollo. Entonces, recomiendo que te cases con un autor y te defiendas con ese autor a capa y espada en todos tus escenarios, ¿ok? Es mi recomendación también. Tienes razón. Profe, ¿la mayor ponderación será para la utilización de la herramienta tecnológica o para la parte metodológica? Y bueno, yo ahí establecí la ponderación. Creo que valen lo mismo tanto el informe como la defensa. Creo que la defensa es de 5%. No tanto que usen la herramienta, porque obligatoriamente vas a tener que usar la herramienta. Es obligatoria. No hay otra forma de defenderlo. Sino lo que tú enfoques o cómo lo defiendas, ¿ok? Que me utilices el manual UPEL, tu forma de redactar, que si es cualitativo sea en primera o tercera persona, si es cuantitativo tiene que ser obligatorio en tercera persona, la forma en que hagas las citas, cómo hagas las interpretaciones de esas citas, etc. ¿Okay? Tranquilo, Joan, tranquilo, no te preocupes, igual vas a poder observar la clase con los problemas técnicos, para solventar los problemas técnicos. Bien, otras preguntas. En mi exposición y subirlo será en vivo. Debes grabar el video. Allí de todas formas en el plan de evaluación les coloqué las dos formas de grabarlo, que es Smartmatics y inserción de audio mediante diapositiva. Igual yo les voy a dejar tutoriales de cómo trabajar con ambas plataformas. Y bueno, es decisión de ustedes, obviamente en base a las herramientas que ustedes tengan, van a utilizar cualquiera de las dos y se van a grabar. Luego que ustedes lo graben, creen el video, lo suben a YouTube. El YouTube les va a dejar un enlace y ese enlace es el que me van a mandar por Classroom, ¿ok? Y yo los voy a observar. Posterior a ese video, es que yo les voy a hacer las preguntas relacionadas con lo que ustedes defiendan, ¿ok? La entrega de informe de defensa es el mismo día. No, lo dejé separado. El informe para el sábado que viene y la defensa para el próximo viernes.
¿Por qué los dejé separados? Bueno, para no sobrecargarlos y también para que arreglen la parte técnica, tomen en cuenta darles más tiempo para la parte técnica, sobre todo para la defensa, teniendo que para la defensa necesitan mínimo un micrófono o los teléfonos, algunos teléfonos, los manos libres de los teléfonos tienen micrófono incorporado, les puede servir también. Por eso los dejé más abiertos, más lejos, pues. Profe, ¿es obligatorio el uso de las diapositivas? Sí, es obligatorio. Recuerden que cuando ustedes vayan a defender los trabajos de grado, tienen que usar diapositivas y ya es bueno que vayan ensayando con eso para que sepan cómo se estructura una diapositiva. Yo les voy a hacer las correcciones y recomendaciones con respecto a eso. También les voy a dar algunas orientaciones para que sepan cómo hacer las diapositivas. La tesis con relación a mi entorno laboral, cuando detengan llorarán las interrogantes. Robert, tranquilo, tranquilo. Entiendo que todavía no tengas ni idea, pero trata de ver los problemas que hay en tu institución y selecciona uno. No significa que ahorita el que seleccionaste es el que tú vas a trabajar tu trabajo de grado, no, no significa eso. A ver, capaz y ni siquiera los que tengas en tu mente ahorita sean los que vayas a desarrollar, ninguno de esos. Pero te va a servir de ensayo. Selecciona uno de los que tú hayas observado. Y listo. Más nada. Es un ensayo, ¿ok? Solamente es para eso. Bien. Bueno, también otra cosa que les quiero hacer es con respecto a las líneas de investigación. Es necesario que dentro de ese planteamiento de problema o aproximación de objetos de estudio, me digan bajo qué línea de investigación consideran ustedes que está inmerso, para ir ensayando con respecto a eso y vean si están orientados con respecto a la línea de investigación. ¿Okay? Recuerden que hay varias. La línea de investigaciones, haciendo una recapitulación, está la educación y cooperación. Ustedes pueden colocarse allí siempre y cuando la temática está dentro de esto. ¿Okay? Una de las aristas. Recuerden que les dije, no necesariamente debe ser exactamente esa temática. Puede ser una arista de esa temática, una característica, algo que tenga que relacionarse con eso. Está, por supuesto, la de gerencia educacional, que es la propia de la maestría, digámoslo así, es la que tiene más relación con su posible trabajo de grado. Está la de investigación para la construcción del conocimiento y desarrollo sustentable. Esta tiene algunas temáticas relacionadas con gerencia. En mi caso, mi área de trabajo no es educativa, me enfocaré en un problema de una amiga. Tiene muchas ideas y bueno, espero publicar. Exacto, muy bien, así es. Si no están trabajando en el área educativa, pueden con alguien que sí esté, porque debe ser obligatoriamente con gerencia educativa, ¿ok? Tiene que ser obligatorio con gerencia educativa. La línea sí puede diferir siempre y cuando tenga la temática, ¿ok? Por lo menos aquí, en el caso de las tecnologías, también es un área de la gerencia, también lo pueden trabajar. Por lo menos en el caso de David, creo que por lo que me he mencionado, tiene que ver con esta línea de investigación. Respecto a la exposición en video, ¿qué debemos hacer? Ok, David, te repito. Caso de la exposición, te vas a grabar con las diapositivas. Bien, hay dos herramientas, Smartmatic e inserción de audio en diapositivas. Cualquiera de las dos, o si conoces otra, lo puedes utilizar para grabarte tu defensa. Es como si hubieses hacer la defensa presencial, igualito. Te vas a grabar, vas a subir el video a YouTube y ese enlace que vas a mandar por Classroom. Aclaro con lo del video. En el video no necesariamente te tienes que ver tú. Si lo puedes hacer, que se vea la persona exponiendo, sería maravilloso para efectos de confiabilidad. Sería maravilloso, ¿ok? Que se pudiesen ver. Pero si de verdad se les imposibilita, está bien, se acepta el audio. Pero si se pueden ver ustedes en la presentación, chévere. Ese tipo de herramientas, generalmente aparece un cuadrito donde se ven ustedes, así como me veo yo ahí arribita. Bueno, así les va a aparecer a ustedes un pequeño cuadrito donde se ven. Por lo menos la herramienta Smartmatic tiene esa peculiaridad. Tú puedes grabarte, tú vas a aparecer en la parte inferior de la pantalla, te vas a ver y va a aparecer tu diapositiva, que sería excelente. Lo haces en PowerPoint. Sí, PowerPoint tiene esa herramienta, sí, tienes razón. Audio y video mientras se presenta, correcto. Tiene esa herramienta. Lo digo es porque hay personas, a mí me gusta más Smartmatic que el mismo PowerPoint. ¿Por qué? Porque el PowerPoint cuando genera el video suele ser muy, muy pesado. Entonces tarda mucho en convertir en video y cuando lo vas a subir a YouTube, si la conexión no es muy buena, pues se puede dificultar. Entonces en Smartmatic, digamos, los videos no son tan pesados y te permite subirlos a YouTube más fácilmente. Es una recomendación. Pero si tienes la posibilidad de hacerlo en PowerPoint, excelente, no hay ningún problema. Profe, si me complico con eso, pongo a mi hija que me grabe con el cel mientras yo expongo la presentación en la PC. Sí, sí pudieras hacerlo, lo único que tienes que tratar en lo posible de que no se mueva tanto el teléfono, ¿ok? Porque eso puede generar interferencia, pero es una opción, es válido. Si pudieses hacer que el teléfono esté fijo, aquí podemos jugar la creatividad, miren. A veces yo he hecho clases donde
O he grabado ejercicios donde yo tengo que colocar casi que un cuchillo, una cuchara con una taza para que el teléfono enfoque nada más allí, porque no tengo un paral con un teléfono. Bueno, juguemos a la creatividad, como eso no se va a ver de todas formas, yo no voy a saber cómo grabaste eso. Entonces, juguemos un poco a la creatividad y que el teléfono quede como fijo, a un lado. También es una opción. Podemos jugar a la creatividad con eso. Las cosas no se ven, los tras cámaras no se ven. Y bueno, traten en lo posible de grabar que no haya mucha interferencia en el sonido. Por lo menos ustedes ahorita no están viendo las tres cámaras, no saben cómo estoy yo aquí grabando esto. Y bueno, recuerden la línea de investigación, la transdisciplinaridad en el conocimiento. Recuerden que con esta línea de investigación es relacionada con orientación educativa. Ustedes tendrían que defender esto muy bien como para justificarme por qué su trabajo de gerencia tiene que ver con orientación educativa. Tiene que ser una defensa muy buena, ¿saben? Porque de resto no se las recomiendo. Vean bien esto, vean bien siempre las temáticas y vean si pueden, esta temática les puede servir a ustedes como para investigar de qué tratarán estas temáticas. Y de repente en su investigación consiguen, mira, aquí mencionan algo que yo quiero abordar dentro de mi trabajo. Y les puede servir. Eso es otra manera, ¿ok? Ustedes investigar estas temáticas y ver, mira, aquí en estas características, este concepto que menciona aquí, tiene que ver con lo que yo quiero hacer en mi trabajo de grado. Entonces sí tiene que ver con esta línea de investigación. Es otra manera de hacerlo, ¿ok? Un tip que también les doy. Háganse preguntas, experimenten, hagan lo que a ustedes mejor les parezca para poder desarrollar su trabajo de grado. Escriban sin miedo y después ustedes van puliendo, ¿ok? Bien, ¿alguna pregunta, duda hasta ahora relacionada con las actividades, con las clases de hoy? Aprovechen la conexión, no sabemos si hay nuevo apagón en Venezuela, ustedes saben. Aprovechen. Si no más preguntas para ir cerrando. Yo proyecté 1 hora y creo que ya me pasé. Sí, correcto, muy bien, Robert. Lo de la luz es muy importante. Ensayen en una posición donde ustedes se puedan ver bien. No, los instrumentos todavía no, estoy en proceso. Recuerden que yo espero primero que lleguen la mayoría y después empiezo a corregir. Con los ensayos me tardé mucho porque yo después que mandé el ensayo dije, ahora ¿cuántos ensayos voy a corregir? Y bueno, pero bueno, ya esta semana los corrijo, no se preocupen. El tema de la presentación, ¿cuál será? David, el tema es la defensa de lo que tú plantees en tu trabajo, en tu planteamiento de problema, en el informe. ¿Okay? Tú vas a hacer tu defensa de ese informe, como si fuese la defensa de tu trabajo, de tu proyecto de trabajo de grado. ¿Okay? Acuérdate que el informe es el planteamiento del problema, una aproximación al planteamiento del problema o aproximación al fenómeno de estudio, si es cualitativo. Entonces, la diapositiva va a contener esa defensa. ¿Okay? Tú vas a defender esa parte. Bien, otra pregunta, inquietudes relacionadas con la clase o con las evaluaciones que vienen. Igual no se preocupen que yo voy a subir las orientaciones. Yo voy a subir las orientaciones más específicas en el transcurso del día de hoy. Ahorita salgo a hacer una diligencia y regreso y bueno, en el transcurso de la tarde, mañana, les subo las orientaciones ¿sí? Con respecto al informe. Y para que vayan solventando y considerando los problemas técnicos que puedan tener en cuanto a la diapositiva. Vayan pensando en micrófono, cámara, si pueden conseguir, todas esas cositas, ¿ok? La ubicación, donde se van a grabar, que haya suficiente luz, etc. Todo dentro de lo posible. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Para ir cerrando. Bien, ¿no hay más preguntas? Para ir finalizando. Bien, no hay más preguntas, entonces me despido, chicos. Fue un placer haber estado con ustedes en esta videoconferencia. Espero les haya gustado esta experiencia o les esté gustando esta experiencia a pesar de las dificultades. Hemos salido adelante con las actividades, eso es lo más importante. Y hemos ido aprendiendo herramientas nuevas que ustedes posteriormente pueden usar. Los obstáculos siempre van a estar allí, siempre, en todo lo nuevo, en todo lo novedoso. Y lo importante es seguir adelante y perseverar. Así que les deseo el mayor de los éxitos y que tengan una feliz tarde y feliz día. Chicos, buen provecho, ya es casi las 12, increíble. Muy bien, excelente, muy bien, felicitaciones. Cualquier cosa, bueno, seguimos por el grupo de WhatsApp.